I was just out. ¿Y qué tal, amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y como vieron en el título, pues el día de hoy les voy a explicar a fondo pues cómo poder conseguir este huevo tan diminuto que será el último del Egg Hunt. Recordemos que el Egg Hunt pues ya fue clausurado, ya no va a haber Egg Hunt. Hicieron un homenaje realizando este pequeño huevo en el Metaverse Champion, que será el último y el más diminuto, y que lo que he escuchado posiblemente pueda valer muchos Robux y se convierta en un objeto limitado. Pero eso no es lo importante en este video. En este video lo que les voy a explicar es cómo podremos entrar y qué necesitamos para entrar, porque he visto que muchos tienen algunas dudas que me los han preguntado, así que se las voy a resolver en este video. Comencemos con la primera pregunta que se han preguntado: ¿cómo puedo activar las placas y cómo puedo obtener el nombre dorado? Recordemos que para activar la placa, yo ya lo intenté paso por pasito, necesitas un total de 36 medallas, ¿sí, amigo? O sea, un total de la suma de todos los teams tienen que sumar 36 medallas. Ya lo intenté. A algunos se le ha activado de repente con 30, pero debe ser algún error. Pero prácticamente para activarla tú solito necesitas 36 medallas. Y lo del nombre de color, para poder obtenerlo, tú necesitas tener o haber obtenido alguna vez el MVP. Que eso es el launcher, pues que se lo obtenía al conseguir 8 medallas de un equipo. Creo que se lo puede conseguir todavía, pero no estoy tan seguro. Pero solo los que han conseguido el MVP tienen este color amarillo. Otra pregunta que es muy casual es que si los que no activan las placas pueden entrar. Y esto está completamente por mí dicho, si me equivoco pues perdón, pero no se puede entrar si no has pisado la placa. Como ven, tengo una captura en la cual hay gente parada encima del botón abierto, o sea del portal abierto, y pues no pueden entrar a adquirir el huevo diminuto. Así que sí o sí necesitas poder activar la placa, necesitas los 36 emblemas para poder cruzar ese portal, ya que es un local. Como desarrollador de Roblox Studio les digo que local significa, existen dos tipos de script, uno local y uno en el servidor. El servidor es cuando todos lo ven y el local es cuando tú solo lo ves. Así que solo tú vas a poder ver este portal si has activado las placas junto a los demás 10 personas. Otra de las preguntas que a mí se me hizo un poco rarita es que hay personas que han activado la placa uniéndose a otras personas, y creo que sí es posible, porque como ven aquí en la foto, pues las personas se han unido sumando sus equipos para poder en este caso encender la placa, pero necesitas creo que un total de 36 medallas de un equipo. Por ejemplo, tú tienes 16, el otro también debe tener una cantidad para poder llegar a sumar los 36 y así poder encender una placa. Es una consideración pues que se puede tomar en cuenta para este tipo de casos. Y pues para poder entrar lo único que tienes que hacer es estar parado, esperar a las 11, o sea que se activen las 11 placas, y pues al entrar te van a otorgar el huevo, y aquí vamos a encontrar un homenaje del final del Egg Hunt. Y pues una vez que entremos a nuestro inventario vamos a tenerlo en nuestro avatar y pues así poder equiparlo. Así que amigos, espero que este video te haya servido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.